No fue un disparo de advertencia, no fue una prueba. Un misil, 23 toneladas y media llegando a Jerusalén en solo 7 minutos. Antes de que las sirenas pudieran siquiera terminar, antes de que los refugios pudieran llenarse, ya estaba allí. Y este no fue el primero. Esta fue la oleada 54, lo que significa que la pregunta ya no es ¿puede Irán alcanzar Jerusalén? La pregunta ahora es ¿cuántos quedan? Bienvenidos a War Do Signal, donde los conflictos más críticos del mundo son desglosados capa por capa con la seriedad que merecen. Ahora, si han estado con nosotros por un tiempo, ya saben qué es este canal, pero si son nuevos aquí, piensen en este canal como su escritorio de información de confianza, sin ruido, sin pánico, solo la verdad analizada cuidadosamente. Tenemos una pequeña petición, ese botón de suscripción ahí abajo. Ya saben cómo su médico sigue diciéndoles no esperen, háganlo hoy, no mañana. El mismo consejo, presionen suscribir ahora mismo. No esperen a la oleada 79 para encontrarnos de nuevo. Y una cosa más, ¿desde dónde están viendo esto hoy? Dejen su ciudad, su país ahí en los comentarios porque esta historia toca cada rincón de este mundo. Ahora comencemos. Hay dos números en el centro de esta historia. No cifras de bajas, no coordenadas, no conteos de oleadas. 2 pesos, 4 toneladas y 23 toneladas y media. Esos dos números colocados uno al lado del otro contienen toda la lógica estratégica de lo que Irán introdujo en este conflicto el 15 de marzo y por qué el establishment de defensa israelí no tiene una respuesta directa a lo que acaba de cambiar. El primer número pertenece al FATH-2, el vehículo de planeo hipersónico que Irán ya había estado desplegando en oleadas anteriores de la Operación Promesa Verdadera 4. Un misil que viaja a Mach 13 a 15. Un misil que llega antes de que el sistema de advertencia civil israelí pueda completar su ciclo de alerta lo suficientemente rápido como para que para el momento en que las sirenas se activan y los residentes comienzan a moverse hacia el refugio, la fase terminal ya haya comenzado. El valor operacional del FATH-2 está definido enteramente por esa velocidad, 4 toneladas moviéndose a velocidades que comprimen cada cronología de defensa a su límite absoluto. El segundo número pertenece al Sajil-2. 23.600 kilogramos en el lanzamiento, 5 a 6 veces más pesado que el FATH-2. No rápido en la misma categoría, no diseñado para superar la ventana de intercepción de la manera en que lo hace un vehículo de planeo hipersónico. Diseñado en cambio para algo que requiere un tipo diferente de atención. Masa, alcance y capacidad de carga útil que lo coloca en una clase enteramente separada de todo lo que Irán había comprometido anteriormente en esta campaña. El 15 de marzo, en la 54A oleada de la Operación Promesa Verdadera 4, designada bajo el nombre en clave operacional Yazar, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó una andanada de misiles hacia los territorios ocupados. Dentro de esa andanada, por primera vez desde que este conflicto comenzó a finales de febrero, el Sajil-2 de combustible sólido fue desplegado. La operación incluyó el Super Heavy Khaibar Shekan con ojivas dobles, el Emad y el Khaibar Qadr, pero el Sajil-2 fue el arma que llevó peso estratégico más allá de su ojiva. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, el brigadier general Majid Mousavi, confirmó el lanzamiento personalmente, no a través de una declaración ministerial, no a través de un comunicado de prensa, sino a través de una publicación en su cuenta oficial. La confirmación fue deliberada. La visibilidad fue deliberada. Este no fue un lanzamiento que Irán pretendiera oscurecer. El impacto de la oleada 54 fue inmediato en los territorios ocupados. Los medios israelíes reportaron sirenas activándose en Tel Aviv, Herzliya y al menos 141 otras ubicaciones simultáneamente. 141 ubicaciones. No un ataque dirigido, no una operación de precisión contra una sola instalación.
Una andanada suficientemente amplia, suficientemente densa y suficientemente variada en su composición para desencadenar respuestas de defensa civil en efectivamente toda la geografía habitada del país al mismo momento. Ese número 141 es el punto de datos inicial para entender lo que realmente representó el debut del Sajil-2, porque el Sajil-2 no es simplemente un misil más grande, es un misil con una arquitectura técnica específica, 18 metros de longitud, 1,22 metros de diámetro, capaz de entregar 700 kilos a un alcance de 2.000 kilómetros o 1,5 toneladas a objetivos dentro de 1.000 kilómetros. Jerusalén se encuentra bien dentro de ese segundo rango desde las posiciones de lanzamiento del oeste de Irán. E Irán dice que el Sajil-2 la alcanza en aproximadamente 7 minutos. Toda la arquitectura de defensa civil israelí, las sirenas, los protocolos de refugio, el sistema de advertencia pública, está construida alrededor de una ventana de respuesta de 90 segundos desde el momento de la alerta hasta el acceso al refugio. 90 segundos asume que el misil entrante fue detectado con suficiente anticipación para procesar la trayectoria, calcular la zona de impacto y emitir la advertencia con suficiente tiempo de anticipación para que esos 90 segundos sean significativos. Para un misil que llega en 7 minutos desde el lanzamiento, asumiendo una detección inmediata y perfecta, la ventana total disponible para la población es de 5 a 6 minutos como máximo. Eso es tiempo suficiente para quienes ya están cerca de un refugio. Es muy poco tiempo para cualquiera que no lo esté. Y no es tiempo en absoluto si la detección no fue inmediata, o si el panorama del radar no estaba limpio, o si el sistema de defensa estaba gestionando simultáneamente otras amenazas, llegando desde otros vectores al mismo momento, lo cual en la oleada 54 de la Operación Promesa Verdadera 4, así era. Hay una pregunta que raramente se hace en la cobertura convencional de los ataques de misiles iraníes. No qué fue disparado, no dónde aterrizó, sino cuánta advertencia tuvo alguien realmente. Porque esa pregunta es donde el Sajil-2 se convierte en algo fundamentalmente diferente de todo lo que vino antes. Para entender lo que el Sajil-2 representa operacionalmente, primero hay que entender cómo lucían los sistemas de misiles iraníes antes de él. La generación anterior, la serie Shahab, dependía del propelente líquido, y el combustible líquido, por su propia naturaleza, es una responsabilidad disfrazada de arma. Antes de que un misil balístico de combustible líquido pueda ser lanzado, debe ser abastecido de combustible. Ese proceso, dependiendo del sistema específico, toma entre 30 minutos y varias horas. Durante esa ventana, el vehículo transportador erector lanzador está estacionario. No se está moviendo, no puede moverse. El proceso de abastecimiento implica grandes volúmenes de propelente altamente tóxico y altamente volátil siendo cargado en el cuerpo del misil bajo presión. Las firmas térmicas producidas durante este proceso son detectables. Las firmas químicas son detectables. Los satélites de reconocimiento americanos que operan en órbita baja continua sobre la región están específicamente calibrados para identificar exactamente este tipo de indicadores previos al lanzamiento. Lo que esto significa, en términos prácticos, es directo. Un misil de combustible líquido antes de siquiera abandonar el suelo ya se ha anunciado. Ha dado al adversario una ventana, a veces una ventana significativa, para actuar, para redirigir activos, para intentar un ataque previo al lanzamiento en el propio lanzador. Esto no es teórico. Es precisamente por eso que la campaña de targeting americano e israelí se ha enfocado tan fuertemente en la infraestructura de misiles balísticos iraníes, instalaciones de almacenamiento, complejos de lanzamiento, sitios de producción, contra los sistemas de combustible líquido. La fase previa al lanzamiento es una vulnerabilidad. El Sajil-2 elimina esa vulnerabilidad casi completamente. Los propelentes compuestos de combustible sólido están integrados en el cuerpo del misil durante la fabricación.
El misil se almacena en su estado listo para el lanzamiento. No hay secuencia de abastecimiento. No hay ventana de preparación extendida. No hay floración térmica del cargamento de propelente para que un satélite la detecte. No hay firma química drifting por el paisaje anunciando que algo está a punto de ocurrir. La secuencia operacional del Sagil-2 está comprimida a sus elementos esenciales. El vehículo transportador erector lanzador conduce a una posición de lanzamiento seleccionada. El misil es elevado a vertical. Dispara. El tiempo de preparación desde la llegada del vehículo al punto de lanzamiento hasta la ignición se mide en minutos, no en horas. Para cuando un activo de vigilancia identifica el vehículo de lanzamiento, procesa las coordenadas, pasa la información de targeting a través de la cadena de mando y se puede asignar una respuesta. En muchos escenarios el misil ya está en el aire, pero la ventaja del combustible sólido no termina en la fase de lanzamiento. El Sagil-2 es road mobile, no requiere un sitio de lanzamiento fijo, no requiere una plataforma preparada, puede ser conducido a cualquier ubicación con terreno abierto suficiente y disparado desde esa posición. Esta sola característica transforma el problema de targeting para cualquier adversario que intente suprimirlo. Los sitios de misiles balísticos fijos pueden ser mapeados, monitoreados y golpeados. Los sistemas Road Mobile existen a través de un área de dispersión que es, en términos prácticos, demasiado grande para ser vigilada comprensivamente y demasiado impredecible para ser pretargetada con confianza. Cada carretera, cada valle, cada tramo de terreno abierto dentro del alcance de un corredor de lanzamiento se convierte en una posición de disparo potencial. Esto es lo que los analistas militares significan cuando describen el Sagil-2 como superviviente. No en el sentido de que pueda absorber un golpe, sino en el sentido de que encontrarlo antes de que dispare es estructuralmente difícil de una manera que los sistemas de combustible líquido simplemente no lo son. La combinación de estas características, propulsión de combustible sólido, firma mínima previa al lanzamiento, movilidad ROAD, tiempo de preparación comprimido, produce un sistema que no simplemente entrega una ojiva a su objetivo. Entrega esa ojiva sin proporcionar al adversario una oportunidad confiable de prevenir el lanzamiento. Y en un conflicto donde la campaña israelí y americana ha invertido significativamente en el targeting de la infraestructura de misiles iraníes antes de que esos misiles puedan ser usados, esa distinción no es técnica, es estratégica. El Sagil-2 estaba listo desde el día 1. Irán lo tenía. Irán sabía lo que podía hacer y sin embargo durante 16 días consecutivos de este conflicto no apareció. No en la oleada 1, no en la oleada 10, no en la oleada 30. La pregunta que los analistas serios deben considerar no es simplemente qué es el Sagil-2. La pregunta es, ¿por qué Irán esperó? Esa respuesta comienza no en febrero de este año, sino meses antes, en junio de 2025, durante la guerra de 12 días que precedió a este conflicto. Durante esa operación, los ataques israelíes se dirigieron específicamente a la infraestructura de misiles balísticos iraníes. Las instalaciones de producción asociadas con el programa Sagil estaban entre ellas. Los ataques no fueron simbólicos. Fueron diseñados para hacer exactamente lo que el bombardeo estratégico de capacidad industrial siempre está diseñado para hacer: reducir la capacidad del adversario para reponer lo que gasta. Tuvieron éxito al menos parcialmente. Lo que esto significa es que para cuando el conflicto actual comenzó el 28 de febrero, el arsenal de Sagil-2 de Irán no era ilimitado. La capacidad de producción había sido degradada. Los misiles restantes en el inventario eran finitos, podían ser disparados pero no podían ser reemplazados rápidamente. Y un arma que no puede ser reemplazada debe ser racionada. Esta es la lógica que explica el retraso de 16 días con completa coherencia estratégica. En las oleadas iniciales de una campaña de misiles sostenida, la cantidad es la prioridad operacional. El objetivo es la saturación.
abrumar la arquitectura de defensa en capas del adversario con volumen, obligando a los sistemas de intercepción a agotar sus reservas de interceptores más rápido de lo que esas reservas pueden ser reabastecidas. Para esa tarea, Irán tenía otras armas. El vehículo de planeo hipersónico Fatah-2, el dron de largo alcance Arash-2, el Khaibar Shekan, los sistemas EMAD disponibles en número suficiente para sostener operaciones de alto tempo a través de docenas de oleadas consecutivas. El Sajil-2 no fue retenido porque fuera innecesario. Fue retenido porque era demasiado valioso para gastar temprano. En el lenguaje de la gestión de recursos militares, el Sajil-2 se había convertido en un activo de reserva estratégica, preservado para el momento en que su despliegue llevara un significado más allá de su efecto destructivo inmediato, preservado para el momento en que Irán eligiera señalar algo cualitativamente diferente al establishment militar israelí. El momento llegó en la oleada 54, y cuando llegó, la manera de su despliegue fue deliberada de maneras que se extienden más allá del misil mismo. El Sajil-2 no fue disparado solo, fue disparado junto al Fatah-2 y ese emparejamiento no es coincidental, es doctrinal. El Fatah-2 viaja a Mach 13 a 15, llega antes de que se completen los ciclos de advertencia israelíes. Su valor es la velocidad, comprime el cronograma de defensa hasta el punto donde la intercepción se vuelve geométricamente difícil independientemente de la capacidad del interceptor. El Sajil-2 viaja más lento, pero lleva una ojiva varias veces más pesada que cualquier otra cosa en el inventario iraní, excepto el Khaibar Shekan. Su valor es la masa. Coloca demandas en el sistema de intercepción que son enteramente diferentes en carácter de las planteadas por un vehículo hipersónico. Juntos presentan a la arquitectura de defensa israelí con dos problemas simultáneos que explotan dos limitaciones completamente diferentes en la misma ventana operacional. Velocidad en un eje, masa en otro. Si Arrow 2 está comprometiendo el Sajil 2 a gran altitud y el Fatah 2 está llegando por debajo de la ventana de intercepción a Mach 15, el sistema de control de fuego no está gestionando una amenaza, está gestionando dos física de amenazas fundamentalmente diferentes simultáneamente, con un arsenal de interceptores que ha estado bajo presión continua desde la oleada 1. Los objetivos seleccionados para el debut del Sajil 2 fueron igualmente deliberados. El CGRI anunció que la andanada apuntó a centros de administración y toma de decisiones que afectan las operaciones aéreas israelíes, infraestructura militar y relacionada con la defensa. Traducido del lenguaje de las declaraciones oficiales a la realidad operacional, esto significa una cosa específica: los nodos de mando y control que coordinan la campaña aérea en curso de Israel contra Irán. Irán no estaba disparando a Jerusalén como un gesto simbólico de desafío, estaba disparando a la arquitectura que dirige los ataques que se realizan contra territorio iraní, la infraestructura de comunicaciones, los nodos de mando, las capas de toma de decisiones desde las cuales las operaciones aéreas israelíes son planificadas, coordinadas y ejecutadas. La primera misión del Sajil 2 en este conflicto no fue la destrucción por sí misma. Fue la decapitación dirigida de una campaña aérea. Hay un número que aún no ha sido abordado en este análisis. No el peso del misil, no su alcance, no su velocidad. El número es 15 veces. Esa es la escala de diferencia entre la ojiva que golpeó una calle residencial en el centro de Jerusalén el 24 de marzo, destripando múltiples pisos de un edificio de apartamentos, dejando a los residentes temblando, describiendo el impacto como justo encima de nosotros, y lo que el Sajil 2 es capaz de entregar a un objetivo dentro de 1000 kilómetros. Esa ojiva llevaba aproximadamente 100 kilos de contenido explosivo. El Sajil 2 en la configuración máxima de ojiva entrega 1,5 toneladas contra una estructura civil. Esa diferencia es catastrófica.
contra infraestructura militar reforzada, búnkeres de mando reforzados, nodos de comunicaciones subterráneos, instalaciones de fuerza aérea protegidas. Esa diferencia no es simplemente una mayor destrucción, es una clase de destrucción categóricamente diferente. Y luego está la capacidad que las fuentes analíticas occidentales no han confirmado ni negado con certeza, pero que los medios estatales iraníes y las fuentes del CGRI han reclamado explícitamente: la configuración MIRV potencial del Sajil-2, vehículos de reentrada múltiples e independientemente dirigibles, un solo misil, múltiples ojivas, cada ojiva separada durante la fase terminal, cada ojiva maniobra independientemente hacia un objetivo distinto. La afirmación es técnicamente plausible. El peso de lanzamiento del Sajil-2 y la arquitectura de la segunda etapa proporcionan la base física para una carga útil MIRV. Si esta capacidad ha sido demostrada operacionalmente en el conflicto actual, no puede ser confirmada a partir de los reportes de código abierto disponibles con certeza. La honestidad intelectual requiere ese reconocimiento, pero la implicación de incluso un subconjunto de misiles Sajil-2 desplegados que llevan cargas útiles MIRV funcionales cambia fundamentalmente las matemáticas de intercepción. Un único evento de intercepción ya exigente contra un vehículo de reentrada maniobrable descendiendo por la atmósfera a velocidades hipersónicas ahora debe comprometerse simultáneamente con múltiples ojivas que maniobran independientemente divergiendo hacia puntos de mira separados. Ningún sistema de defensa israelí actual fue diseñado para ese escenario. Arrow 2 compromete exoatmosféricamente. Arrow 3 opera a altitudes aún mayores. Ambos dependen de la geometría de detección. Ambos dependen de la cobertura de radar, y esa cobertura de radar ha estado operando bajo presión continua a través de 5 semanas de operaciones de misiles de alto tempo sostenido. El Sajil-2 no solo estresa el sistema de defensa contra una configuración MIRV, presenta al sistema de defensa con un problema para el que arquitecturalmente nunca fue construido para resolver, lo que hace que el despliegue sostenido del Sajil-2 sea estratégicamente significativo. No es ninguna oleada individual, es el patrón. Oleada 54 el debut. Oleada 79 desplegado de nuevo. Esta vez junto a misiles Khaibar Shekan y Emad, penetrando exitosamente los sistemas de defensa en capas, golpeando instalaciones de inteligencia en el norte y el centro de Jerusalén, infraestructura militar y comercial en Ramat Gan y el cuartel general de logística militar del sur y mando en Beersheba. Norte de Jerusalén, Ramat Gan, Beersheba, toda la longitud geográfica del país simultáneamente con el Sajil-2, contribuyendo su ojiva masiva específicamente a objetivos seleccionados por su significado de mando y control. Y en las oleadas después de la oleada 79 continúa apareciendo. Esto ya no es un debut, esto ya no es una señal, esto es un compromiso operacional sostenido. El Sajil-2 lleva una distinción adicional que el registro analítico exige que sea notada. Es completamente iraní en origen. A diferencia de la mayoría de los sistemas en el inventario de misiles balísticos iraníes que llevan grados variables de linaje de diseño rastreable a tecnología norcoreana, rusa, china o pakistaní, el Sajil no guarda tal parecido. Como el exdirector de la Organización de Defensa de Misiles Balísticos israelí, Uzi Rubin, ha observado, Irán construyó este sistema de manera indígena a lo largo de 2 décadas de desarrollo sin plantillas de diseño externas. Una nación que se suponía debía haber tenido su capacidad militar destruida tan completamente que nunca más pudiera amenazar la estabilidad regional. Acaba de desplegar por primera vez en combate un misil balístico de combustible sólido Super Heavy diseñado domésticamente en su 54 oleada de represalia y siguió desplegándolo.
Cada semana de este conflicto ha introducido una nueva categoría de armas en el registro operacional: el FAT-2, el FAT-3 racimo hipersónico, el Nasala misil de múltiples ojivas, el dron de largo alcance Arash-2 y ahora el Sajil-2. El umbral tecnológico no se está manteniendo. Está subiendo metódicamente, deliberadamente y sin un techo visible todavía a la vista. La oleada 54 llevó el Sajil 2 a Jerusalén. La única pregunta que queda sobre la mesa ahora es: ¿qué trae la oleada 100?